Vale, estamos. Grande. Acá arriba. No, mejor de este lado. Ok. Ok. Se mueve el pointer, se mueve. Vamos allá. Este gráfico que está en la portada es una de las herramientas más socorridas para la gente que se dedica a controlar la producción de algún bien, como por ejemplo podría ser cualquier cosa como estas, cualquier celular, en el cual nosotros tenemos unos valores esperados, unos valores promediados, los tenemos medidos y sabemos cómo se comporta ese valor promedio, pero también sabemos cómo se comporta la variabilidad con un límite superior, un límite inferior, y querría contarles que esta herramienta, que es muy utilizada para la gente que controla calidad, para control de precios, también es utilizada en el área de la salud, por ejemplo, con los canales endémicos, pues es una herramienta que ha sido muy útil, pero que tiene más de un siglo de haberse creado. Y cuando utilizamos esta herramienta, los gerentes normalmente y vemos que la producción de estos bienes sigue ese patrón o se mueven esos márgenes, pues nos quedamos muy tranquilos, porque quiere decir que la cosa está caminando en función de lo que habíamos planificado. Uno de los ejemplos clásicos de esta producción de bienes es lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual muchos de los procesos de fabricación se estandarizaron, se sistematizaron, generaron grandes industrias, lo cual trajo beneficios importantes. Por ejemplo, uno de ellos muy relevante es la eficiencia en la producción de estos bienes, pero hubo beneficios tanto para los productores de estos bienes como para los consumidores de los mismos. Por ejemplo, decía hace un momento, nos ayuda a estandarizar la calidad. Y entonces también nos ayuda esto a que los pacientes, que los clientes sepan qué pueden esperar de ese producto, que sus expectativas sean muy similares a lo que se va a cumplir en la realidad. Desde el punto de vista de las organizaciones, estandarizar estos procesos, pues me permite simplificar todo el proceso de producción y eso me ayuda cuando voy a supervisar. Eso me ayuda cuando alguno de estos elementos sale de la organización, incorpora una nueva persona para un pedacito del proceso de producción y entonces lo puedo entrenar de manera más estandarizada, rápida, homogénea y sé qué puedo esperar de esas personas y a nivel de las organizaciones también me permite mantener la sostenibilidad de la organización e incluso globalización, escalar la producción, ya sea del insumo que estoy generando o llevar la producción que es netamente local a otras latitudes. Entonces, por ese motivo, durante muchos años se ha pensado que homogenizar los procesos, pues tiene muchas ventajas para las organizaciones y para los que reciben los productos de estas organizaciones. Sin embargo, 100 años después se empieza a cuestionar qué tan válido es esta manera de abordar la producción de los bienes, sobre todo cuando estamos hablando de la producción de servicios. Esto nació para los bienes, pero no se comporta igual para la producción de servicios que es más heterogénea. Más temprano les hablaron en una de las pláticas de esta estrategia en la cual se plantea que hoy día muchos fabricantes, muchos productores compiten en mercados muy cerrados por producir los mismos bienes o servicios. Pero cuando se encuentran espacios que no han satisfecho las necesidades de la población, pues se genera esto que se ha hecho la analogía de un océano azul, en el cual aparece un nuevo productor y ya sea utiliza ese espacio para producir bienes o servicios o incluso los genera. En estos espacios la diferenciación se vuelve el punto clave, ¿no? de estas organizaciones. Déjenme mostrarles un ejemplo. También más temprano hablaron de estos temas de economía plateada, en las cuales ciertos grupos etarios con una capacidad adquisitiva aparecen en un espacio organizacional, aparecen en el mercado y adquieren bienes que antes no se producían o incluso generan la necesidad para que se produzca este tipo de bienes. Entonces, por ejemplo, en los Países Bajos, en Holanda en particular, pues una cadena de mercados de nombre Jumbo y empezó un programa piloto en el 2023 en el cual identificó que los adultos mayores tenían mayor porcentaje, mayor prevalencia de soledad que otros grupos etarios. Y entonces abrió en ese momento una caja para que los cajeros platicaran con la gente y entonces trataran como de mitigar un poco este tema de la soledad. Sin embargo, aquí lo relevante, al margen de que esa idea es muy encomiable, es que había clientes que ya utilizaban ese supermercado y que ahora con esto siguen utilizando este mercado. Y entonces lo interesante es que el proveedor de estos bienes y servicios escuchó a los clientes y en función de ello generó una alternativa que era atractiva. ¿Por qué se vuelve atractiva? Y vean un poco la viñeta de una de las personas que ha sido entrevistada en estos mercados. Y es que dice, yo ya venía aquí, pero sigo viniendo aquí después de esto por otros motivos. Interesantemente, en estas cajas, por ejemplo, la gente se puede tardar y no tiene la presión del que está atrás, que solo va a comprar y se va. Generan una estrategia diferenciadora. Eso es lo que pasa en temas de no salud, ¿no? En temas diferentes de mercado. Yo lo que les quiero plantear hoy es, pues existen dos modelos, uno que va en pro de la homogeneidad y otro que va en pro de ser heterogéneos. ¿Cuál es el mejor modelo? ¿Cómo debería ser el abordaje en el tema de salud? Es poco lo que quiero abordar y entonces, planteemos dos cosas que me parecen interesantes. La primera es que uno de los modelos lleva contradicciones, en particular en el grupo etario de adultos mayores, pero que también a la par trae oportunidades relevantes. Entonces, para ello,
hacer es mostrarles este video. Este video lo hizo el Hospital Clinic de Cleveland en Estados Unidos, y lo que va a mostrar es cómo las necesidades de salud de la gente que acude a estos servicios son muy heterogéneas, y no solo de los que reciben el servicio, sino también de los que los prestamos. Entonces, les voy a dar unos minutos para que lo vean. Es un video breve. En realidad se generó para que los que estamos en ese ecosistema fuéramos más empáticos de las necesidades. Va a haber muchos adultos mayores, pero lo que quisiera que focalicen es que esta diversidad de necesidades no solamente es para los pacientes, también es para los que trabajamos en estas organizaciones. Ok. Resulta que en adultos mayores esta diversidad de necesidades es más amplia, y lo podríamos ver desde el punto de vista biológico, pero también lo podemos medir a través de la diferenciación funcional. Entonces, lo que están mostrando aquí es un modelo. Seguramente ustedes que trabajan en esta área lo tienen muy interiorizado, lo comprenden bastante bien. Solo quiero ejemplificar que lo que muestra son diferentes escenarios que les llamamos trayectorias a lo largo de la vida, y que hablan de, en este caso, la capacidad física de los humanos. Entonces, tenemos individuos, por ejemplo, que tienen una alta capacidad física y conforme pasa el tiempo disminuye, y después puede que durante un tiempo se mantenga. Habrá individuos que desafortunadamente su capacidad física empieza en niveles no óptimos. Pueden suceder cosas que incrementen la capacidad física, pero eventualmente va a declinar. Y dentro de estos dos rangos existe una variedad, un cariz importante de escenarios o de trayectorias. Conforme vamos avanzando en diferentes momentos de la vida, esta diversidad se amplifica, crece, e incluso hay momentos en los cuales la pérdida de la funcionalidad es muy acelerada. Entonces, esto plantea qué está pasando en la provisión de los servicios, porque por un lado, pues, tengo oportunidades de atender toda esa diversidad. Sin embargo, tenemos retos bien importantes por resolver. Y uno de ellos es que cuando miren las soluciones y las reflexiones, enseña a otros adultos mayores qué cosas pueden hacer de entretejer con esta técnica este diferente tipo de hilo. Lo he comentado en diferentes espacios, y me parece que esto es útil en temas de motricidad fina, en temas de sociabilización, de aprender algo nuevo, pero esta solución o esta respuesta homogénea para una diversidad de población no es la mejor respuesta. Y normalmente yo me pongo como ejemplo en este escenario. En este escenario, a mí no me interesaría aprender macramé. No forma parte de mis expectativas, necesidades, creencias, intereses, de tal manera que si me ofrecieran esto, eso me molestaría más. Si yo estuviera en una casa de día y me pusieran a hacer esto, yo no elegiría esta alternativa. Lo mismo pasaba hace unos años cuando les ofrecíamos a los adultos mayores la posibilidad de mejorar su calidad de vida a través de hacer activación física, aunque fuera acompañada, y la primera opción era correr, cuando hoy día sabemos que hay mejores alternativas para los adultos mayores, por ejemplo, entrenamiento con peso. Cuando miro una película americana o una serie, siempre es bien interesante ver que para todos los lugares donde hay adultos mayores, sea centros de día o cualquiera de las otras variedades de provisión de servicios, ineludiblemente se les pone a jugar bingo a todos. Claro, tiene beneficios de memoria, de socialización, lo que ustedes quieran, pero ofrecemos muy pocas alternativas para lo diverso que son los adultos mayores. Entonces,
La pregunta es, ¿deberíamos de ofrecer todos los servicios para satisfacer las necesidades de adultos mayores? Probablemente sí. El tema es que en vida real no todo ello va a ser sostenible en el tiempo, va a generar un ingreso para los proveedores y entonces eso limita las posibilidades. ¿Qué podríamos hacer? Y lo que les estoy mostrando es un artículo en el cual sintetizaron la evidencia que existía publicada de qué cosas estaban resultando exitosas en la proveeduría de estos servicios. Entonces, ellos lo agruparon a través de cuatro grandes factores, que era la diferenciación o la estrategia de diferenciación para productos, que eran, en primer término, la incorporación de nuevas tecnologías. Y ojo, esto es importante, la incorporación de nuevas tecnologías, por supuesto, puede ser aquellos elementos que me ayuden a ser más eficiente, más efectiva, más rápida la proveeduría, pero no precisamente son esos y además cambios en los procesos de gestión. Cambios en los procesos de gestión se considera una de las aristas de las nuevas tecnologías. Entonces, en este sentido, la innovación es un factor que predice, en este caso, la ganancia, profitability de las organizaciones. Otro de los factores diferenciadores era el mix de marketing. Y muy interesantemente, aquellos que estén familiarizados con estas famosas 5 Ps del marketing, de las 5 no todas son igualmente relevantes. Era importante el precio, por supuesto la capacidad de pago de este grupo etario, pero también el producto. El resto eran variables secundarias, eran factores secundarios. Otro de los grupos de factores importantes para esta sostenibilidad era una ventaja competitiva, como puede ser contar con un core de competencias básicas para que funcione esta provisión de los servicios, pero también una ventaja competitiva que sea sostenible a través del tiempo. Y por último, la propuesta de valor, que es satisfacer las necesidades de los consumidores y encontrar un espacio donde mi propuesta sea única, sea diferenciada. La conjunción de estos factores es lo que permitía que aquellas organizaciones que estaban proveyendo necesidades fueran sostenibles en el tiempo y también que fueran profitable, que tuvieran ganancias. Ahora bien, cuando pensamos en esto, mezclen esto más la heterogeneidad, les va a dar un sinfín de escenarios y no se pueden cubrir todos, sería muy complicado cubrirlos todos. Entonces, lo que decidí es centrarme en los escenarios que se han manejado con las trayectorias de capacidad funcional de este movimiento de envejecimiento saludable. Y cuando ustedes analizan lo que están mostrando, están diciendo que la capacidad funcional en algún grupo de personas se mantiene, en otras empieza a decrementarse y en otras se acelera la pérdida de la capacidad funcional. Si pensamos en este escenario, podríamos dividirlos al menos en tres grandes grupos. Un primer grupo que tiene que ver con adultos mayores que hacen actividades como si no fueran adultos mayores. Su capacidad funcional es alta, pero además se mantiene a través del tiempo. Estos son los que incluso hacen cosas superiores en funcionalidad a las que incluso yo podría hacer. Corren maratones. Ese sería el ejemplo como más evidente. Del otro lado están aquellos que en el ideario colectivo son los adultos mayores, estas personas que requieren un soporte y muchos tipos de soporte para poder funcionar. Y en medio están el resto. Entonces, si ustedes se fijan, de acuerdo a datos mexicanos, aquí estarían como el 20% de la población mexicana, probablemente menos del 20%. Aquí estaría aproximadamente el 10% de la población mexicana, y luego el grosso de la población está aquí en medio. Y es una población dinámica, fluctuante, que con algunas intervenciones podría moverse de este lado y que con el paso del tiempo y algunas intervenciones no favorables podría caer de este lado. Entonces, en ese sentido, podríamos encontrar algunos grupos en los cuales podremos trabajar. La mayor parte de la gente hoy día se centra en esto y en los que están empezando a perder capacidades. Hay gente que quiere abordar los tres, eso lo hace muy retador. Entonces, para mostrar un poco cómo se ha abordado esto ya con evidencia en otros lugares, les quiero mostrar la incorporación de una innovación. Y ha sido esta. Por ejemplo, aquí tenemos un adulto mayor interactuando con un videojuego. Y al margen de que se estimule la movilidad, que es lo básico, lo que mucha gente pensaríamos, lo que está haciendo en este ejercicio, y es muy bonito el video, está trabajando la memoria, está trabajando la motricidad, está trabajando la estrategia incluso de cómo cumplir un... Y más interesantemente que eso, se está generando un récord, un background, una historia de cómo resolvía los problemas y le voy a dar seguimiento para identificar de manera temprana cuando este paciente está generando una declinación, ya sea la parte biológica o la parte... Pero esa es una manera de abordarlo. Otra manera de abordarlo, y no precisamente está haciendo cosas, es esta. Aquí tenemos a una de las personas más vistas, su canal se llama Grandpa Gaming, que es uno de los adultos mayores que juegan, más visitados, más vistos por diferentes grupos poblacionales, dentro de ellos adultos mayores, que entran solo a ver cómo él está jugando. Y la interacción es con la comunidad, lo cual también trae un beneficio, pero no interactúan con la interfaz. Se calcula que más o menos entre 17 y 19% de los españoles arriba de 55 años tienen el hábito de interactuar con estos videojuegos, por ejemplo, al menos media hora al día. Entonces ahí también hay un área de oportunidad y es diferente a la que vimos previamente. Y una diferente que todavía más distinta es esta gente que, por ejemplo, interactúa a través de realidad virtual con una serie de videojuegos que les permite, evidentemente, socializar, pero también aspectos de recreación. Y esto mejora su bienestar social y emocional. Tenemos esta alternativa. Pero por otro lado, por ejemplo, el Nintendo Switch te ayuda depende la plataforma y el juego, pues a mejorar el equilibrio, a reducir síntomas de depresión. Por supuesto, me parece que es muy útil para el tema de favorecer la memoria y la velocidad de procesamiento.
se vuelve muy relevante y se ha medido, es súper interesante los estudios al respecto. Entonces, si se fijan, con la misma idea de innovación, tiene diferentes ramificaciones, diferentes carices. Hay retos, por supuesto, hay retos bien interesantes si queremos incorporar este tipo de estrategias. Déjenme mostrarles tres. El primero de ellos es, hay cosas que hoy día ya hacemos que podríamos hacer mejor. Entonces, por ejemplo, en la Mayo Clinic o en esta proveeduría de servicios de salud, lo que han hecho es medir, paso número uno y muy importante, cómo lo hacen en su desempeño. Entonces, volviendo estos como canales endémicos o estas variabilidades que hablamos en la primera lámina. Aquí lo que tenemos es la mediana de algo, de la proveeduría de un servicio. Y puede ser lo que ustedes quieran en temas de salud, por ejemplo, porcentaje de gente que se hace papá Nicolau, porcentaje de gente que se vacuna, déjenme pensar, gente que se hace una cirugía, por ejemplo. Y entonces tenemos el valor de la mediana. 50% de estos no se lo hace, 50% de estos se lo hace y hasta con mayor frecuencia. Cuando tengo esto, pensemos un poco en la imagen número uno que les compartí, pues una de las mejores maneras de mejorar la efectividad es estrechar los rangos, que no sea tan diverso, que estén más compactos. Y entonces puedo trabajar con estrategias para disminuir los límites inferiores y los límites superiores. Sin embargo, eso suele ser muy complejo de llevar a cabo. Entonces, lo que se plantea, que son los dos escenarios, es o disminuir los límites superiores o acortar los límites inferiores. Les pongo un ejemplo en el que valdría la pena cortar los límites superiores. Imagínense que estas son las hospitalizaciones anuales y hay lugares de atención que están hasta acá arriba, altísimos. Entonces, me ayuda más bajar las hospitalizaciones con diferentes estrategias que acortar el que tiene muy poquito tiempo, ¿no? Y a la inversa, hay lugares donde hay lugares que no se hacen las pruebas, por ejemplo, de detección, pruebas de tamizaje, y lo que quiere es que se hagan más, que se muevan más como el comportamiento medio, que sean más predecibles. ¿Qué hicieron en estos lugares? Pues trabajaron, por ejemplo, en el límite inferior. Gente que no hacía los procedimientos que están estandarizados, que están normados, con el equipo de trabajo, con capacitación, con supervisión, con acompañamiento, con mejor coordinación en la proveeduría de los servicios, se pueden achicar esas brechas y volver a los servicios en promedio más efectivos, más eficientes y que mejore la satisfacción para los usuarios. Este es un ejemplo. El segundo de ellos tiene que ver con cosas en las cuales hoy día estamos incorporando las preferencias de los que reciben el servicio. Normalmente pensamos que los adultos mayores en algún momento tienen una serie de riesgos y pasan por cirugías. Por ejemplo, cirugías de rodilla, reemplazo de cadera, que les detectan una tumoración y entonces hay que hacer mastectomía en algunas mujeres, también en algunos hombres, o histerectomía. Normalmente la toma de la decisión la lleva él que presta el servicio. Lo que se está planteando ahora es que, número uno, hay más alternativas que solo seguir estos caminos, que pensamos que son los únicos caminos para los pacientes. Hoy día existe evidencia de que otros caminos pueden dar respuestas similares. Y número dos, que se permita que la gente tome decisiones de qué camino quiere recorrer, qué camino quiere elegir. Entonces, por ejemplo, en cirugías, una de las cosas que tenemos como alternativa es fisioterapia o manejo con estilos de vida, que ciertamente no tendrán la misma efectividad, pero que en el resultado lo que hace es, por un lado, a la organización disminuye la sobreutilización de servicios y por otro, aumenta la satisfacción y la calidad percibida de los usuarios. El punto clave aquí es que siempre existan otras alternativas y que se le deje elegir al usuario cuál de ellas prefiere en función de darle la evidencia, darle las opciones, decirle con cierto grado de certeza qué podría suceder con ellos. El tercer punto, y me parece que es el más relevante, es para poder hacer esto, una parte indispensable es medir la efectividad de lo que estamos haciendo, en particular en estos servicios especiales. Les decía, probablemente aquí estamos cerrando la idea, no es ni homogeneizarlo todo, ni cubrir toda la heterogeneidad. Lo que está diciendo esta propuesta es de lo heterogéneo, produce un servicio y una vez que produzcas ese servicio, establece protocolos de manejo que disminuyan la vulnerabilidad. Es decir, está combinando ambos enfoques. Déjenme mostrarles un ejemplo. Y un ejemplo tiene que ver en el tema de la hospitalización. Hoy día, por ejemplo, en Reino Unido, la mayor parte de los adultos mayores que requieren una atención de tipo hospitalaria la llevan en casa. Y entonces estamos transfiriendo las capacidades, estamos transfiriendo incluso los costos, estamos transfiriendo algunos beneficios del hospital para la casa. Pero para que ello ocurra, necesito entender qué sucede en el hospital y qué va a suceder en casa. Es decir, el mix de factores de producción. Tengo que entender la productividad y establecer cuáles van a ser los protocolos que se van a seguir de la misma manera y qué se tiene que ajustar en el camino. Normalmente, por ejemplo, en los centros que tienen los recursos elevados o que tienen mayor disponibilidad de recursos, y esta es una ley económica, mayor disponibilidad incrementa la utilización. Entonces, por ejemplo, hospitales escuela a veces no requieren tener a cierto tipo de pacientes y por enseñarle a los alumnos se los quedan, no los derivan, no los pasan a casa. Y cuando los pasan, entrenan muy bien a la gente en el sentido de cómo se maneja en hospital, pero no entienden la producción a nivel de la casa. Ese es uno de los ejemplos. ¿Qué más podría estar pasando? Cuando yo lo mando al otro espacio, en este caso de la hospitalización domiciliaria, pues tengo que empezar a pensar cómo conecto los demás servicios que tengo a la mano en un hospital en ese lugar. Y muchas veces ahí está la innovación, ahí está el cambio en los factores de producción, en conectar diferentes áreas, pero ahora no en el espacio uno, ahora en el espacio 2. Se ha visto que cuando esto se hace de manera adecuada, conecto adecuadamente atención ambulatoria, cuidados de enfermería, cuidados extendidos, atención incluso comunitaria,
puedo tener ahorros del 40%. Entonces son retos interesantes. Déjenme mostrarles un ejemplo muy puntual, y no es un ejemplo reciente, pero es muy esclarecedor. En Reino Unido, hace más o menos 10 años, midieron porcentaje de pacientes que tenían control de hemoglobina glicada, adultos mayores. Y entonces, esto es lo interesante, diferenciaron cuánto gastaban en insulinas para personas con diabetes tipo 2 y personas con diabetes tipo 1. ¿Y qué sucedía si cada vez gastaban más? Voy a ir primero con el tipo 2. Lo que muestra esta recta, que es la recta que representa la mayoría de los puntos, o que ajusta adecuadamente para la mayoría de los puntos, lo que dice es que entre más gasto, más beneficio en control obtengo. Luego habrá que ver si ese beneficio vale la pena o no. Mientras que para tipo 1, entre más gasto, incluso decae el beneficio. Entonces, el haber medido, el tener los datos, el formar dos grupos para diferenciar el efecto adecuadamente de la innovación, que en este caso sería la insulina, me permite saber en dónde invertir y en dónde dejar de invertir en cierto punto. De tal manera que volveré a esto que vieron en la sesión número 1, que son los océanos azules y los océanos rojos, en los cuales hay un alto nivel de competencia y del otro lado, pues se encuentra prácticamente solo, ¿no? Eso es lo que está diciendo la imagen. Y si tú haces la opción 1, vas a tener que competir con muchos y en la número 2 vas a recibir el beneficio. Importantemente, cuando hablamos de estos temas, a veces la gente omite esto que decíamos al principio. Muchas veces el océano azul se genera, requiere un costo de inversión, requiere entender a los usuarios de este océano azul. Me parece que hoy día el debate no es si te quedas aquí o te quedas acá. Para el tema de adultos mayores, todavía los escenarios donde queremos controlarlo todo, donde la homogeneidad se propugna, se propone, es potencialmente rentable. Y piensen un poco en estos porcentajes. La homogeneidad todavía es potencialmente rentable porque tenemos un alto volumen de gente que más o menos se parece, tres grandes grupos. Conforme tengamos más información, vamos a entender más las necesidades de cada uno. Y del otro lado, si tú decides jugar del otro lado, pues la heterogeneidad debería pasar al menos por tres pasos, que es lo que vimos en el esquema. Por un lado, por tecnología e innovación, que es el punto número 1. Después, tener un gran producto y llevar a cabo estrategias que mezclen adecuadamente tanto la difusión de esa innovación, porque a veces no se conoce o tarda mucho tiempo en conocerse, pero luego la ejecución que se haga de manera adecuada. Y el último punto tiene que ver con este tema del océano azul. ¿Cómo sabemos cuál es la provisión de los servicios más adecuados para el océano azul? Pues a través de entender qué es lo que pasa en las necesidades de la gente. Y este es el problema. Muchas veces creemos que entendemos sus necesidades, pero no se hace a través de metodologías rigurosas. Ahí las ciencias sociales, ahí el marketing es muy importante. A través de estudios de marketing, a través de estudios cualitativos, podemos entender las necesidades de la gente e incluso empezar a plantear cuáles son las soluciones, porque muchas veces ellos tienen ya las soluciones. Y entonces lo que nos toca a nosotros atender esas necesidades de manera sistemática en la cual hay un beneficio social, un beneficio para la organización, un beneficio para los que reciben el servicio, entendiendo que esta es la población más heterogénea de la que tenemos hasta el momento noción. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por su espacio y con gusto escucho sus comentarios, preguntas.